Muy bien, estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar y esta es la primera descarga sabatina de Moises Gospel Lab para el año 2023. Así que les damos a todos la bienvenida. Saludamos cordialmente a los que puedan estar acompañándonos por acá en el chat y a los que vayan luego conectándose con nosotros. Si no se ha suscrito, presione el botoncito por aquí para que se suscriba a nuestro canal y para que también sea su canal. Y también recuerde, por favor, activar la campanita. Active esa campanita, asegúrese de que ambas cosas están activadas. La suscripción y la campanita para que usted reciba la notificación cada vez que estemos transmitiendo en vivo o que subamos algún tipo de contenido al canal. Por lo general transmitimos en vivo y también compartimos a través de la comunidad del canal algunos escritos. Así que hoy vamos para adelante con el tema que estamos trabajando. Habíamos dicho que estaríamos el 2023 trabajando bastante con este tema de las raíces hebreas y el movimiento nuevo judaizante, es un movimiento neo-judaizante, es un movimiento que se ha reciclado. Prácticamente Pablo estuvo combatiendo este movimiento en el origen o en los inicios de las iglesias que estaba sembrando Pablo, por así decirlo, esos primeros pasos de la iglesia cristiana que vemos en el Nuevo Testamento, y ahora sencillamente han regresado, están con muchísima fuerza y están creando realmente problemas dentro de un gran sector del pueblo evangélico. Y sobre todo, hoy vamos a hacer un análisis desde la perspectiva del culto pentecostal. Las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales que al parecer, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado. Necesito pues toda la data, pero desde mi perspectiva me parece que dentro del sector o del pueblo evangélico, la iglesia pentecostal y la iglesia neopentecostal es uno de los sectores que más se ha visto afectada por este movimiento de las raíces hebreas y el movimiento de los neojudaizantes. ¿Okay? Así que vamos a analizar algunas cositas que creo que pueden ser o pueden estar sirviendo de influencia, puedan de alguna manera estar afectando esto y el por qué el movimiento de los judaizantes modernos no es tan efectivo en otras denominaciones. Por ejemplo, vemos que en las iglesias tradicionalmente reformadas, ¿no? Digamos, la iglesia presbiteriana, las iglesias anglicanas, luteranas, iglesias bautistas particulares, estos movimientos no han logrado calar, no han logrado introducirse de la manera tan fácil que lo han hecho en el pentecostalismo, por ejemplo, ¿no? Así que creemos que hay algunas cosas que han facilitado esto. Así que vamos a estar viendo hoy, comentando un poco con relación a esto y por qué creemos que esto es grave. Yo creo que esto es sumamente grave y me he levantado en contra de todo este movimiento y creo que hace falta que seamos mucho más expresivos y que estemos todo el tiempo recalcando la importancia de esto porque nos estamos jugando el evangelio. O sea, estamos jugando la pureza del evangelio está en juego con esto del movimiento de las raíces hebreas. El evangelio, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también Pablo dice que hay un solo evangelio, que no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio y ese evangelio es el que tiene el poder de Dios para salvación. Ningún otro evangelio salva. ¿Okay? Cuando tenemos movimientos como este, que lamentablemente pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y perturban la fe de muchos, lo mismo que estaba sucediendo al principio cuando Pablo combatía a los judaizantes de su tiempo, tenemos que levantarnos y debemos de estar en alerta porque nos estamos jugando el evangelio. No hay otro evangelio. Y si se está pervirtiendo el evangelio que salva y se está llevando a las personas a que crean un evangelio distinto, sencillamente se está llevando a las personas a creer en un evangelio que no salva. Así de serio es esto y por eso es que tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, ¿ok? ¿Qué he notado
en el culto pentecostal, probablemente ustedes también lo han notado. Hemos visto que a partir de unos años hacia acá, ha habido cada vez mayor influencia de estos movimientos de las raíces hebreas, movimientos neojudaizantes, dentro de lo que son pues las iglesias evangélicas y pues mayormente diría yo que de corte pentecostal, neopentecostal, carismáticas y pentecostales que necesariamente no se tienen que adherir a un concilio. Muchas de estas iglesias también son cristianas independientes o pentecostales independientes, pero me parece a mí que es donde más se ha causado problemas. Creo que son las iglesias que más han sufrido los estragos de este movimiento de las raíces hebreas. ¿Por qué? ¿Por qué el pentecostalismo sí y por qué la iglesia presbiteriana no? Por ejemplo, ¿qué sucede o qué vemos en el pentecostalismo que facilita el que estos movimientos entren con toda facilidad, valga la redundancia, y pues logren crear un sincretismo? Es lo que estamos viendo mucho ahora dentro del culto pentecostal, donde, por ejemplo, las personas pues no dejan de ser pentecostales, siguen siendo cristianos pentecostales, pero vemos que se comienza a practicar, por ejemplo, la danza hebrea. Eso de las danzas hebreas no existía. Eso de la danza hebrea no existía algunas décadas atrás. La única danza que se veía en una iglesia pentecostal era lo que ellos llaman la danza en el espíritu, ¿no? Que lo hemos criticado y lo hemos señalado por aquí en otras ocasiones, y eso pues sería en realidad un tema aparte. Pero en realidad era la única danza que se veía dentro de las iglesias pentecostales. Lo que ellos llaman la danza en el espíritu, danzar en el espíritu, sacudirse y brincar, movidos por el Espíritu Santo que los toma, que los invade y que los sacude con ímpetu y están danzando en el Espíritu. Pero nunca en las iglesias pentecostales se había visto una cosa semejante a la danza hebrea. Son prácticamente coreografías, son danzas preparadas en coreografías donde pues las personas llevan a cabo una coreografía de movimientos sincronizados, muchas veces con unos paños, unas sábanas, unas cortinas, unos paños muy grandes, diferentes indumentarias para el baile, y a esto pues ahora, esto ya hace parte. Inclusive han surgido supuestos ministerios de danza, ministerios de este tipo de danza, ¿no? Y ya esto es algo normal, o sea, ya esto se ha normalizado totalmente porque ya se está dando el sincretismo. O sea, ya el pentecostalismo ha adoptado todas estas prácticas, muchas de ellas, pues yo no voy a señalar, no voy a decir que sean pecados, sino que vamos a analizar las prácticas que se han venido dando, el por qué y si debemos de tener en cuenta estas cosas y tener cuidado con ellas, porque estas cosas muchas veces son síntomas de algo mayor. Y ese algo mayor es grave, porque se trata de otro evangelio. Así que, por ejemplo, la danza. Las iglesias pentecostales, yo recuerdo que algunas, no todas, pero algunas, comenzaron a hacer este tipo de coreografías con lo que llamaban pantomimas, que era otra payasada más, pero era diferente, no tenía nada que ver con Israel, no tenía que ver con la danza hebrea, no tenía nada que ver con nada de esto. Pero eran pantomimas, donde pues las personas se pintaban la cara de blanco, eran unos mimos, se ponían guantes blancos y hacían las pantomimas. Eso sí estuvo de moda un tiempo y creo que hasta el día de hoy, pero en realidad yo creo que la pantomima fue reemplazada por esta danza hebrea que no existía y que ya se ha hecho parte del culto pentecostal. Ya se logró ese sincretismo entre el culto pentecostal y la influencia de estos movimientos judaizantes, la influencia del movimiento de las raíces hebreas, ¿sí?, que van introduciéndose poco a poco. Como dice la palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y van convirtiendo y han convertido, no a todos, hago la aclaración porque tenemos que hacerla, no a todos, ¿ok?,
¿okay? No todas las iglesias pentecostales han caído de rodillas frente al movimiento de las raíces hebreas, pero una gran parte sí. Y una gran parte están siendo influenciadas actualmente por ellas, ¿no? Hay otras que se han mantenido sólidas y que pues no le han dado entrada y están firmes y no le van a dar entrada. Pero hay unas cosas dentro del pentecostalismo que las vamos a estar mencionando que facilitan la entrada de estos movimientos. Le abren la puerta y les preparan una cena con un sofá y le acomodan todo arriba en el púlpito mismo, para que en poco tiempo comiencen entonces desde el púlpito a adoctrinar a la iglesia. ¿Qué otras cosas vemos que ya son parte del culto pentecostal? Muchísimas iglesias pentecostales también han comenzado con el hebrañol. Ahora hablan hebrañol, ahora dicen Shalom, Yahshua, el Ruach HaKodesh. Se aprenden algunas palabras en hebreo y comienzan a utilizarlas. El lenguaje comienza a cambiar. Ya no hablan de Dios, del Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya hablan de el Eterno. Esa palabrita el Eterno, que no está mal y que en realidad cuando hablamos de Dios estamos hablando del Dios eterno, el único Dios verdadero. Esa palabrita es muy común dentro de los movimientos judaizantes, del movimiento de las raíces hebreas. La mayoría de ellos se refieren a Dios como el Eterno, el Eterno, el Eterno. Y oiga lo que estoy diciendo, no es malo decirle el Eterno. Y sí, el único Dios verdadero es eterno. Pero son características que usted tiene que ir identificando. ¿Ok? Por lo general, el pentecostal toda la vida saludaba un apretón de manos y un fuerte Dios te bendiga. Eso ha ido cambiando a través del tiempo. Muchos ya decimos bendiciones, gracia y paz, la paz de Dios. Pero era sumamente extraño escuchar a un pentecostal darte un apretón de mano y decirte, Yahshua, el Eterno te bendiga. O darte un apretón de mano y decirte, Shalom. Pero ya esas cosas hacen parte de un gran sector del movimiento pentecostal. Ya se está dando esa mezcla, por así decirlo, esa fusión. ¿Okay? Ya se está dando el sincretismo. Vemos indumentaria inclusive de personas pentecostales, influyentes dentro del movimiento pentecostal, influyentes dentro de movimientos de iglesias cristianas independientes, que usted las ve públicamente haciendo uso del talí, de la kipá, de diferentes indumentarias que pertenecen, pues, ya sea a las tradiciones de los judíos o a las religiones o indumentarias que hacen parte de ese pueblo, pero que en realidad no son naturales, no son, digamos, naturales de los movimientos evangélicos, de ninguna de estas iglesias evangélicas, del pentecostalismo, ni tan siquiera del neopentecostalismo. Es algo más reciente que ha fusionado el neopentecostalismo y el movimiento de las raíces hebreas o influencia de estos movimientos. Tenemos personas como David Diamond, que lo tengo por ahí en la carátula, en el thumbnail, sumamente influyente, conocido en Centro, Suramérica, Estados Unidos, Hispanoamérica. Un gran sector del pueblo cristiano al menos ha escuchado, ha visto o conoce a David Diamond. Un dispensacionalista acérrimo, ¿no? Que pues aparentemente tiene ascendencia judía, creo que es boliviano en realidad, y entonces de años, lleva años practicando esto de mostrarse de esta forma. También tenemos el movimiento de los judíos mesiánicos. Algunos son judíos mesiánicos porque son judíos, tienen ascendencia judía y realmente pues han creído en el Señor Jesucristo y han aceptado su Mesías como es su Mesías verdadero. Pero otros no. Otros sencillamente tienen un disparate en la cabeza, una falta de identidad, que no son judíos, en realidad
no son judíos, no pueden decir yo soy judío mesiánico. Usted no es judío. Tú eres puertorriqueño, tú eres dominicano, tú eres colombiano, tú no eres judío mesiánico. Si en realidad tú eres judío y tienes ascendencia judía y pues en realidad eres judío y has creído en el Señor Jesucristo como el Mesías que estaba esperando y eres judío mesiánico, pues está bien. Pero lo que tenemos es un montón de personas que tienen problemas de identidad, que quieren hacerse o sentirse judíos de alguna manera, que no lo son. Mienten y se mienten a sí mismos. Es el mismo problema que tenemos con esto del lenguaje inclusivo y de la identidad de género, ¿cierto? Estamos viviendo un problema, una crisis social con relación a esto. ¿Por qué? Porque las personas ahora pues se pueden identificar con el género que les dé la gana, ¿no? No, Moisés, tú eres varón. Varón porque tu ADN, cada célula de tu ADN te identifica como un varón. Eso está incrustado en ti. Pero es que yo me quiero identificar como una fémina. Tú tienes un problema de identidad o algo. O sea, es que tú eres varón. Cada célula de tu cuerpo te identifica como un varón. Lo mismo pasa con estas personas. Usted es colombiano, usted es puertorriqueño, usted es dominicano, usted es peruano. Tienen un problema de identidad. Se hace una distorsión allí ya no es ahora de género. El problema no es con el género, es con la etnia o con la raza. Y entonces es que se quieren creer que son judíos. Y llega el punto que se lo creen. Y para justificar la locura, entonces comienzan a buscar supuestos antepasados que tuvieron. Que no, que lo que pasó fue que unos judíos que llegaron a España en un momento dado, esa gente, entonces yo tengo un apellido, yo soy de apellido García, o yo soy de apellido Morales, yo soy de apellido González. Entonces, yo soy de allá, de los judíos sefarditas que llegaron allá en un momento y el autoengaño es tanto que pues necesitan realmente tratar de conseguir una supuesta ascendencia hasta los judíos para justificar el hecho de que ahora ellos se creen judíos. El problema es que aun si fuesen judíos, la Biblia es clara en cuanto a esto. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y que la confianza en realidad no debe de estar en la carne o en la genética. Porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Esa es la realidad, pero todavía muchos no lo comprenden. ¿Qué vemos también dentro del culto pentecostal? Dentro del culto pentecostal vemos la bandera de Israel. Vemos la bandera de Israel, ya es muy común. Si usted está aquí en Estados Unidos, es muy común que en el púlpito tenga dos banderas, la de Estados Unidos y la de Israel, o tres, la de Estados Unidos, la de Israel y la de la iglesia, que hay iglesias que tienen su propia bandera. Pero esa banderita de Israel no puede faltar. Muchas de ellas no porque con la bandera de Israel estén judaizando. Muchas de estas iglesias son también dispensacionalistas. Y el dispensacionalismo, yo creo que es una de las causas que facilita la entrada del movimiento judaizante, sobre todo a las iglesias pentecostales. Porque la denominación pentecostal es dispensacionalista de facto. O sea, ya, automáticamente, el pentecostalismo es dispensacionalista. El pentecostal es arminiano dispensacionalista. Y el dispensacionalismo es una teología y una interpretación bíblica que ubica a Israel terrenal, al Israel nacional, a la etnia, con unos beneficios o en un estatus que ayuda el que cuando estos movimientos llegan diciéndole a los pentecostales que tenemos que regresarnos a las raíces hebreas porque el cristianismo que estamos creyendo ha sido un cristianismo distorsionado por Roma. Es el producto de la filosofía griega y el paganismo romano que distorsionaron el verdadero evangelio, que el verdadero evangelio es el de los judíos en sus orígenes.
que tenemos que regresar a las raíces. El problema es que regresar a las raíces para ellos es un evangelio retorcido que no salva a nadie, sino que condena. Porque es un evangelio diferente al evangelio que predicó Pablo. Y Pablo dijo, el evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación, pero no hay otro evangelio. Y cualquiera que predica otro evangelio sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio. Entonces, lo llevan a usted supuestamente de regreso a las raíces hebreas, pero cuando le presentan el evangelio es Cristo más la ley de Moisés, Cristo más las obras de la ley, Cristo más el legalismo. Y aparte del dispensacionalismo, el legalismo es la otra pata del pentecostalismo que facilita la entrada de estos movimientos judaizantes. La denominación pentecostal, no toda, pero se ha caracterizado muchísimas iglesias por este ambiente legalista, por esta tendencia legalista. Cada denominación es conocida por algo o es famosa por algo. Uno, pues lamentablemente, muchas veces generaliza, no que todas sean así, pero se dan a conocer por algo. Y la denominación pentecostal se ha dado a conocer por ese legalismo. Hay muchas que ya no, pero hay muchas que todavía sí. Se vive un legalismo rampante. ¿Y qué sucede? Que el movimiento de las raíces hebreas también es un movimiento legalista. Tiene muchísimas cosas que es un movimiento legalista, donde usted tiene que hacer, guardar, dejar de hacer. ¿Ok? Lo mismo que se le vive, lo mismo que se vive y que se le dice en muchas de estas iglesias legalistas pentecostales. ¿Sí? Tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que dejar de hacer esto otro, tienes que guardar esto, tienes que hacer, tienes que esto, tienes, tú tienes. ¿Ok? Mira el lenguaje. Por ejemplo, hay algunas iglesias pentecostales donde se condena el uso de pantalón en las mujeres. Las mujeres no pueden usar pantalón, eso es condenado. ¿Ok? Y usted puede ser que vaya donde ese pastor de esa iglesia pentecostal que condena el pantalón. Allí no se usa pantalón y el pantalón es condenado. No se permite el uso del pantalón. Y desde el púlpito contra del pantalón. Eso son modas del mundo, eso es vestimenta de varón. La mujer no debe de vestir la vestimenta de varón, el varón no debe de vestir la vestimenta de la mujer, etcétera. ¿Ok? Y usted va y le pregunta, pero pastor, ¿es pecado el que la mujer use pantalón? ¿Es pecado? Y le va a decir, no, no es pecado. Pero la palabra dice que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y si la mujer quiere agradar a Dios, se viste con faldas para agradar a Dios. ¿Ok? Escuche. El pastor le dijo que no, que eso no es pecado. ¿Ok? Pero que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Y que si la mujer quiere agradar a Dios, se va a poner falditas. Faldas. Faldas only. Solo faldas, no pantalones. No para salvarse, para agradar a Dios. Esa es la misma temática que utilizan los de las raíces hebreas y los movimientos judaizantes con el Shabbat. Lo mismo. Si tú amas a Dios, guardarás sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es el Shabbat. Ven acá, brother, pero si yo no guardo el Shabbat, yo me pierdo. O sea, yo no tengo salvación por no guardar el Shabbat. Bueno, estás desobedeciendo. Estás desobedeciendo. Si tú amas, si tú quieres demostrarle ese amor a Dios, ¿ves que es la misma dinámica? El pastor le dice, no te pierdes por ponerte el pantalón, pero si quieres agradar a Dios, tienes que vestir con falda. ¿Ves? No es pecado, no te vas a perder, pero si de verdad tú quieres agradarlo,
tienes que vestir con falda. El judaizante te dice, bueno, no es pecado, no es que te vas a perder, no es que tienes que guardarlo, no te vamos a obligar a guardarlo, pero si tú de verdad amas a Dios, tú lo vas a guardar. Eso psicológicamente es el mismo efecto. O sea, el pentecostal ya está acostumbrado al legalismo que trae y a la mentalidad legalista que trae el movimiento de las raíces hebreas. Ya está acostumbrado. El pentecostal ya está acostumbrado a que se le diga que Israel es el pueblo de Dios, que esa es la nación santa, que vamos a hacer un viaje a la tierra santa. ¿Ok? Ya está acostumbrado, porque el pentecostal nació en el dispensacionalismo, donde se venera a Israel. ¿Ok? Y no a Israel el del Antiguo Testamento, a ese Israel que está ahí, al Estado moderno de Israel. Se venera. El movimiento de las raíces hebreas llega por la puerta ancha. El movimiento de las raíces hebreas no entra por la covacha ni por la puerta de atrás en las iglesias pentecostales. El movimiento de las raíces hebreas está entrando por la puerta de al frente, por la puerta ancha, se está sentando en el púlpito y en 6 meses les está predicando. Esa es la realidad. Nos dice Mélida Barrios, el pentecostal se quedaron solamente en el Antiguo Testamento en muchas partes y lamentablemente están siendo afectados por esto. Lamentablemente están siendo afectados por esto. Vemos inclusive iglesias pentecostales donde las cortinas así que hay en el púlpito, las cortinas detrás del púlpito, son cortinas blancas y azules con los colores de la bandera de Israel, de indumentaria, porque tienen que identificarse con esa nación. La ciudadanía del cristiano no está en ninguna nación terrenal, ¿ok? Usted tiene una ciudadanía terrenal conforme a su nacimiento, ¿verdad? O adquirida o por las razones que sea. Yo soy ciudadano de Norteamérica, americano se dice, pero en realidad es de Estados Unidos de Norteamérica. Usted es a lo mejor ciudadano mexicano, ciudadano dominicano, ciudadano de donde sea. Pero el cristiano dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que nosotros somos aquí en esta tierra embajadores de Cristo. Nosotros no somos embajadores de la nación de Israel. Nosotros no tenemos que estar identificándonos con banderas de Israel como si fuésemos embajadores de la raza o de la etnia, del Estado moderno de Israel. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Yo no soy ciudadano de Israel. Ahora, si usted es ciudadano, ¿verdad?, de Israel y usted ama su país como yo amo a Puerto Rico, pues es lógico, eso se entiende. O algunas personas que tienen relación, ¿verdad?, con esos países. Por ejemplo, yo soy nacido en Puerto Rico, pero soy mitad dominicano. Si usted viene aquí y usted ve una banderita puertorriqueña y una banderita dominicana, pues se entiende. ¿Por qué? Porque yo tengo sangre dominicana y tengo familia y visito la República Dominicana. Tengo alguna relación con ese país. He creado un lazo. O he ido varias veces de vacaciones a México y me traje una banderita de México y me encanta la comida mexicana y tú le vas ganando un cariño. Esas cosas se entienden. Pero lo que vemos en el culto pentecostal no es cariño. No es cariño. Es cuasi idolatría. Al menos veneración. ¿Ok? Si la palabra idolatría es muy fuerte, yo creo que es veneración que ha sido enseñada primeramente por el dispensacionalismo y que ahora sencillamente el movimiento de las raíces hebreas llegó y se encontraron la mesa servida. Espérate que esta gente son legalistas como nosotros y son locos con Israel, locos con Israel. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle un empujoncito. Hablarle mal de Roma y de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué?
que ellos también han sido adoctrinados ya para odiar a la Iglesia Católica Romana. Sí, que para los pentecostales la Iglesia Católica Romana es la gran ramera. Ah, pues ya el trabajo está hecho. Ya el trabajo está hecho. Son legalistas. Veneran al Estado moderno de Israel y ya están predispuestos en contra de la Iglesia Católica Romana. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle que la Iglesia Católica Romana distorsionó el verdadero evangelio, que era lo que nosotros estamos ahora predicando, las raíces hebreas, y que el cristianismo es producto de filosofía griega con paganismo romano, que tienen que salir de eso. Y ahí poquito a poco le van comiendo la cabeza y ahí está el resultado. México está saturado, Colombia, Puerto Rico, Dominicana, Estados Unidos, todo. Todo. Vemos el resultado en todas partes. Somos embajadores de un reino celestial. Exacto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, lo dice claramente la Escritura. Aparte de las cortinas, vemos indumentaria en los canales de YouTube, en las iglesias pentecostales, en los púlpitos pentecostales, como la menorá, como memorabilias del Arca del Pacto. Vemos aceites que se traen de Jerusalén. Vemos agua que se trae de Jerusalén. No puede ser agua de la pluma o aceite de oliva, no, es aceite de, mira, es aceite de allá de Jerusalén. El de Jerusalén es más poderoso por solamente ser de Jerusalén. Botellitas de vidrio con tierra traída de Jerusalén. Eso es tierra santa. Y esa botellita que tiene ahí, como esa tierra es santa. ¿Cómo que esa tierra es santa? O sea, ya estamos llegando al punto de las reliquias católicas, que ellos tienen sus reliquias y los pentecostales tienen sus objetos sagrados. La botellita de Israel, el agua que vino de allá del Jordán, la botellita con tierra de allá del Monte de los Olivos, esa es tierra santa. ¿Sabes? Es la realidad. Esto no es cuento, esto no es mentira, esta es la realidad. Usted va a una librería, mire si esto se ha infiltrado. Mire si esto se ha infiltrado a un nivel que es aberrante. Usted va a una librería cristiana y es donde más usted consigue el chofar, el talit, las banderas de Israel, las memorabilias de la menorá, las memorabilias del Arca del Pacto, que si el aceite de Jerusalén, que si el agua del Jordán, que si las botellitas con tierra directamente traídas desde allá. O sea, una librería cristiana. Vaya a una librería cristiana física, no digital, vaya. Y aún las digitales usted va a ver que todos estos artículos los venden y se venden como pan caliente. ¿Y quién está consumiendo esto? ¿Los judíos ortodoxos? No son los judíos ortodoxos. La mayoría son pentecostales y evangélicos que no conocen las doctrinas fundamentales del cristianismo, que pertenecían a un sistema pentecostal legalista, ignorante, sumamente dispensacionalista, en una veneración al Estado moderno de Israel, porque ellos dicen y alegan que ese es el otro pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo celestial y ese es el pueblo de Dios terrenal. Cuidado con esa gente, que esa gente son especiales. Aparte de eso, ya están adoctrinados a que todo lo que sale de la iglesia católica es malo. Por suerte, así que tenemos la Biblia. Y hasta eso, el movimiento de las raíces hebreas va a comenzar a trabajarlo usted para que usted comience a rechazar esas versiones bíblicas. Eso es distorsión romana. ¿Qué tú estás leyendo? Una Reina Valera. Reina Valera. Eso es católico. Esas Biblias no sirven. Todas esas Biblias que ustedes leen en las iglesias pentecostales, eso no sirve. Eso es católico. Eso va para afuera. ¿Okay? Entonces, lo que comienza con un shalom, porque así es que comienza esto. Esto no comienza negando la Trinidad. ¿Ok? Eso es parte del movimiento de las raíces hebreas. Esto no comienza negando la Trinidad. No.
Esto comienza con un saludo, shalom. ¿Okay? Esto comienza con un viajecito a Israel. Chacho, eso estuvo tremendo y me traje esto de allá y me traje un poquito de levadura que va leudando toda la masa, poquito a poco, poquito a poco. El hebrañol, el lenguaje, Shalom, Yeshua, el Eterno, poquito a poco. La banderita, los colores, la memorabilia, el culto, la danza hebrea. Vamos cambiando el culto, vamos cambiando el lenguaje, vamos cambiando la manera de vestirnos, la manera de manifestar. O sea, eventualmente entonces se comienza a que, hermanos, voy a leer la escritura, pero yo sé que ustedes tienen una Reina Valera, pero yo voy a estar leyendo de esta otra versión bíblica que no está influenciada por Roma. Usted va a ver estudios en contra del cristianismo, de las supuestas distorsiones que causó Roma sobre el cristianismo, y así es que va entonces torciendo la cosa. ¿Okay? Los retiros de la iglesia se convierten en retiro de sábados. Comienzan entonces con la enseñanza de guardar el Shabbat. ¿Okay? Primero le van a decir que usted no lo está guardando, que usted lo está observando de la misma manera que lo observaban los judíos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ahí poquito a poco le van haciendo la fusión. Y poquito a poco el movimiento pentecostal ha sido influenciado, ha sido invadido. Y para mí ya es un movimiento sincrético, ya se hizo mezcla completa. Y lo que comenzó con un shalom, con un chofar, con un talí, con una bandera, con un colorcito, termina negando la Trinidad. Termina guardando el Shabbat. Termina con en lugar de el legalismo pentecostal, se reemplaza por el legalismo neojudaizante. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. El dispensacionalismo sencillamente se reemplaza entonces por un lente un poco más sobrio en cuanto a la escatología, pero más apasionado en cuanto a esa veneración con Israel. Porque ahora le van a decir a usted, no que usted es un gentil creyente, ¿ok? Que ahí está el pueblo de Israel y que ellos son el pueblo de Dios. No, 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 no. Tú tienes ascendencia judía. Tú tienes que buscar de dónde, cómo, cuándo fue, pero tú tienes ascendencia judía. Tú eres judío también. Y en Cristo, ahora tú eres parte de Israel. Ese es el mensaje que te dicen. Ahora tú eres parte de Israel. Y tú tienes que comenzar a guardar las costumbres de Israel. Y lo que Dios le había mandado a guardar a Israel. ¿Sí? Entonces se reemplaza el legalismo pentecostal por el legalismo judaizante. Se reemplaza el dispensacionalismo pentecostal por esa veneración al Estado moderno de Israel y a todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Sí? Se reemplaza la Reina Valera 1960 o la Dios habla hoy o la versión de las Américas, se reemplaza por versiones de ellos y por la Torá, porque hay que ir para la Torá y hay que leer en inglés o hay que leer la King James Only o leer la Septuaginta directamente, porque todo lo demás ha sido pervertido por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y usted que comenzó con un Shalom y en un Yeshua, ya tiene que ir despidiéndose del cristianismo, porque ya usted dejó de ser cristiano y dejó de profesar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y ya usted, que había creído, que se había arrepentido de sus pecados y que había creído en el único y verdadero evangelio, el único que salva, ahora usted se ha desviado a creer en otro evangelio. En otro evangelio. Y ahí es donde está el problema. Saludamos al canal de La Verdad sobre la Mesa, al pastor Ángel Torres y a las más de 70 personas que están conectadas con nosotros en vivo. Vamos a compartir algo con ustedes para que vean. La ruta de Gálatas solamente. La ruta de Gálatas solamente. La lucha que tuvo que coger Pablo
con los Gálatas. O sea, Pablo hace viajes misioneros. Cuando usted lee en el capítulo 13, capítulo 13, 14 de Hechos, ahí usted va a ver el primer viaje misionero de Pablo. Pablo evangeliza y Pablo siembra iglesias en las regiones de Galacia o en la región de Galacia. Cuando se habla de la carta a los Gálatas, no es a una sola iglesia como tal, no es a una sola casa como tal, sino que había plantado varias iglesias en la región de Galacia. Y Pablo había sido azotado, Pablo había sido perseguido, Pablo había sido apedreado, había sufrido por el evangelio y había llevado el verdadero evangelio a la región de Galacia. Y luego Pablo escucha que los hermanos de Galacia se estaban yendo detrás de otro evangelio. Pablo luchó con este movimiento de los judaizantes como quien lucha con fieras. Pablo iba sembrando iglesias y los judaizantes iban detrás de Pablo, pervirtiendo el evangelio que Pablo había predicado. Y comenzaban a perturbar a los creyentes, diciéndole: tienes que circuncidarte. No basta, Cristo no basta. Y aquí es donde estamos parados. O sea, a mí me tienen que, como dicen por ahí, a mí me tienen que matar en la raya. Porque nos estamos jugando el evangelio con esto. El verdadero evangelio enseña que Cristo basta. Cristo basta, Cristo es suficiente. Cristo basta. El evangelio judaizante enseñaba en un principio, y todavía hay quienes enseñan, que Cristo no basta. Es Cristo más la ley de Moisés. Es Cristo más guardar el Shabbat. Había quienes perturbaban a los de Galacia, diciéndoles inclusive Cristo más la circuncisión. Ustedes tienen que circuncidarse. Y Pablo recibe noticias de que la iglesia en Galacia estaba yéndose detrás de otro evangelio, detrás de otro anuncio, detrás de otro mensaje, que no era el que Pablo les había enseñado. Y vamos a ver en la ruta de Gálatas lo que Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Agradecemos a las personas, ¿verdad?, que están con nosotros aquí, los que comparten el material, los que comentan. Gálatas 3, versículo 1, por ejemplo. O sea, en estas porciones bíblicas podemos, al menos yo puedo sentir, yo puedo percibir la frustración de Pablo. Pablo que había sido perseguido, Pablo que había sido apedreado, Pablo que había sufrido por causa del evangelio y que había sembrado el evangelio verdadero, el único evangelio que salva. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero no hay otro evangelio sino ese evangelio. En otra porción, Pablo dice, el evangelio que yo he predicado. Ese es el único evangelio que salva. Por lo tanto, cualquier otro mensaje que se acepte es un evangelio maldito. Sea maldito, sea anatema, tanto el mensaje como el mensajero. ¿Ok? Y Pablo en su frustración no solamente enseña y dice que cualquier otro evangelio y cualquiera que enseña otro evangelio es maldito, sino que también desea que cualquiera que perturbase a los Gálatas, a los de Galacia, Pablo desea diciendo, ojalá se mutilen aquellos que los perturban a ustedes.
Cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros, los judaizantes legalistas, de los malos obreros, guárdense de esa gente, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, a este nivel era que llegaba realmente la lucha de Pablo contra estos movimientos. Y la frustración en Gálatas es palpable. Vamos a ver la frustración que tiene Pablo en Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Fueron fascinados, fueron seducidos, fueron engañados. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Les dice insensatos. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Perdí el tiempo con ustedes. Si ahora ustedes se están yendo detrás de otro evangelio, yo me temo entonces que yo perdí el tiempo con ustedes. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo tiene el corazón partido. Yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. Ustedes todavía no han entendido, ustedes no han comprendido. Cristo no ha sido formado todavía en vosotros. Si todavía ustedes desvían la fe y se van detrás de otro evangelio donde Cristo no es suficiente, Cristo no ha sido formado en ustedes todavía. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién lo estorbó? Vea la frustración. Ustedes iban bien. Ustedes iban bien. Y esto ha pasado. Esto ha pasado. Iglesias completas que han sido divididas por el movimiento de las raíces hebreas. Grupos que se han ido detrás del movimiento de las raíces hebreas de diferentes iglesias. Personas que escucharon la verdadera palabra, el verdadero evangelio y que corrían bien. Corrían bien. Hasta que fueron estorbados. No se dice Jesús. No puedes decir Jesús. Yo estaba viendo una serie de videos de un canal del movimiento de las raíces hebreas en inglés. Y la serie de videos se llama Why Not Jesus? ¿Por qué no Jesús? ¿Por qué no se puede decir Jesús? Y ahí ellos enseñan a que cuando el cristiano dice Jesús, está diciendo un nombre blasfemo. ¿Ok? No es Jesús, tiene que ser Yahshua, Yeshua, de la manera que ellos le dicen que. Entonces, usted que toda la vida ha hablado de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, de Dios, pues ya se acabó, porque tú estás mencionando nombres y que eso es herencia romana. ¿Ok? Entonces vienen con el legalismo de que tiene que ser Yahshua. Pero ven acá, para mí es lo mismo si es Jesús, Yahshua, Jesus. No, porque cuando el ángel Gabriel dio la palabra, el anuncio, lo dio en hebreo. Y Yahshua es el único nombre, el único cuyo significado es el Salvador. Cuando tú dices Jesús, tú no estás diciendo el Salvador. Sí, pero que me estoy refiriendo a la misma persona, al Hijo de Dios. O sea, me estoy refiriendo a la misma persona. No, pero no le estás llamando por el nombre correcto. Y ahí el legalismo, y muchos cristianos que corrían bien, que toda la vida, ¿ok? Oraban y decían amén y en el nombre de Jesús. Y decían Dios te bendiga. Muchos de ellos ahora han sido estorbados y ya no pueden decir Dios te bendiga. Ahora es shalom. ¿Ok? Y ya no pueden decir amén.
Amén, claro que sí, en el nombre de Jesús. No, no, no. Yeshua. En el nombre de Jesús, no. Eso es algo de caballo allá, eso es pagano de los romanos, no. Eh, Ustedes corrían bien y ¿quién los estorbó a ustedes? ¿De dónde ustedes han sacado esto de que si el Eterno, que Yeshua, que la menorá, que el talí, que el chofar? ¿De dónde salió, de dónde salió todo esto? Que la danza hebrea, ¿de dónde salió esto? O sea, este es el caso básicamente que tenemos aquí. Pablo escribiéndole a los de Galacia diciendo, ¿y si ustedes iban bien? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me temo que yo perdí el tiempo con ustedes. Yo vuelvo a sufrir dolores como de parto con ustedes, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Oh, Gálatas insensatos, tontos, idiotas. Esa es la reacción. Esa es la reacción. Y Cristo aceptan. Para ellos es Yeshua HaMashiach. El Mesías es Yeshua HaMashiach. Todo lo que nosotros hablamos, Jesús, Jesucristo, el Cristo. No todos, porque unos son más extremos que otros. De hecho, la mayoría de estos neojudaizantes no tienen cabida tampoco dentro de los movimientos ortodoxos judíos. Ellos no lo reconocen como un movimiento ortodoxo judío en realidad, ¿entiendes? Es un Frankenstein. Ellos no son judíos ortodoxos y no son cristianos tampoco. Llévese eso en mente. Eso lo vamos a hablar después porque este no es el último programa que vamos a estar dando sobre esto de los judaizantes, ¿ok? Sí. Y no es que esté malo, vuelvo y digo, yo no tengo ningún problema. Ustedes saben a lo que yo me refiero. ¿Eh? No es que esté malo decir Yeshua, eso es ningún pecado. Ahora, si usted dice Yeshua y usted condena a que yo a la misma persona le diga Jesús y que venga un americano, un gringo y le diga Jesus, y que venga otra persona de otra nacionalidad y a la misma persona le diga su nombre en su idioma, ¿por qué no? Porque tiene que ser Yeshua y punto. Okay. Continúa la frustración de Pablo en Gálatas y dice, Gálatas 5:10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, habían personas perturbándole, ¿ok? Perturbándole. Y Pablo habla palabra de condenación. Dice, van a ser sentenciados, van a llevar juicio los que están perturbándoles a ustedes. Porque no era algo liviano. No es algo liviano, mire. Y de verdad, hermano, el problema no es aquí. Aquí el deseo mío, la intención mía no es ser controversial. Hay otros aspectos de la teología, de nuestras creencias, del cristianismo, en los que yo creo que podemos ser tolerantes. ¿Ok? Yo no sé si fue Agustín de Hipona o ahora mismo no recuerdo la frase exactamente de quién fue, pero decía en cuanto a lo fundamental unidos, ¿ok? En cuanto a lo periférico o secundario, tolerantes. ¿Okay? Así que eh, hay cosas que podemos ser flexibles, pero esto no. En esto no podemos porque es que es el núcleo de lo que creemos. ¿Sabes? Cuando tú enseñas un evangelio donde Cristo no es suficiente, donde Cristo es un tipo de gurú, de maestro, de rabino, pero no es el Mesías, el Salvador, donde no se habla. Allí usted va a ver que no se habla, no se le da esa prioridad al mensaje del Cristo crucificado, al Salvador del mundo, al cumplimiento de la promesa que se le había dado a la mujer en cuanto a la redención. Génesis 3:15, el protoevangelio. De la mujer vendría, de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza del diablo. No se habla de ese plan que vamos viendo cómo va trabajándose, cómo se va desarrollando a través del Antiguo Testamento,
cómo Dios interviene con Abraham, cómo luego interviene con Jacob, cómo surgen las 12 tribus, cómo se promete entonces que de Judá vendría, cómo se promete a David que de David vendría, o sea, hasta que llega finalmente ese Mesías, ese Salvador, y la obra, y lo que hace y logró la obra de ese Mesías y de ese Salvador. Allí muchos de ellos hablan de Jesús como un gran maestro, el máximo rabino, el máximo maestro, el que nos enseñó a nosotros cómo seguir la ley. ¿Eh? No es lo mismo enseñar a Jesús y a este crucificado como el Salvador del mundo, como nuestro Redentor. ¿Okay? No es lo mismo enseñar y presentar a Jesús el evangelio por gracia, la justificación mediante la fe, bajo la doctrina de la doble imputación, de que a aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él, que presentar a Jesús como un gurú, como un gran profeta, como un rabino, que nos dio el ejemplo y nos enseñó a cómo guardar la ley de Moisés. Es un evangelio diabólico, es un mensaje diabólico. Pablo lo dijo, sea anatema cualquiera que predica otro evangelio, no solamente el de las raíces hebreas, cualquier otro evangelio, el de los mormones, el de cualquier otro mensaje, otro evangelio, es maldito. Ya. El que los perturba llevará su sentencia. Gálatas 5, 12 al 14. Vea lo que dice Pablo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y cuando usted lee en el libro de Hechos y en las demás cartas paulinas, usted entiende que aquellos que pervertían el evangelio de Cristo y perturbaban las almas de los cristianos eran los judaizantes, que los perturbaban, los molestaban, diciéndoles que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley de Moisés también. Y Pablo desea que se mutilen. Ojalá se mutilasen. ¿Qué pasaba con Pablo aquí? Pablo no tenía amor. Pablo tenía que amarlos, ¿no? Moisés, tú hablas de esos judaizantes fuertes, demasiado fuertes. Tú dices perros, movimientos judaizantes, perros. Que Pablo los llamó perros. Yo digo que Pablo los llamó perros. Y los llamó perros. Eso no podemos borrarlo de ahí. Esa es la realidad, les guste a usted o no. Como cuando vinieron a hablarle a Jesús de Herodes y Jesús dijo, vayan y díganle a esa zorra. Eso lo dijo Jesús, eso usted no lo puede borrar. No, es que Moisés, lo que Jesús quiso decir, ¿verdad? Fue que no podemos decirle así porque si no, si les decimos así, es que no tenemos amor con ellos. No, porque los amamos, es que los llamamos al arrepentimiento. Esto no es para complacer al hombre, Pablo lo dice. Si yo quisiera agradar a los hombres, entonces sería enemigo de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de Juan el Bautista? O sea, de verdad yo quiero que los que son bien amorosos, bien cariñosos, me expliquen cómo acomodan el mensaje de Juan el Bautista. Usted tiene que decirme a mí entonces así de plano, y me lo dice Moisés, Juan el Bautista no tenía amor. Y entonces yo digo, bueno, está bien, está siendo consistente. Por lo menos está siendo consistente. Y usted me dice a mí, Juan el Bautista no tenía amor. Porque Juan el Bautista les llamaba generación de serpientes, víboras, de frente, ¿ok? No detrás de un teclado, no bochinchando ni hablando de espaldas, de frente. No había Facebook ni había nada de esto, de frente, generación de víboras. ¿Quién lo enseñó a huir?
¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Van a llevar fuego. Les decía Juan el Bautista, mira qué amoroso era Juan el Bautista. Van a llevar fuego si no se arrepienten. Víboras, serpientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era amoroso Juan el Bautista, no tenía amor. Jesús testifica diciendo que nacido de mujer, ninguno mayor que ese. Y usted me tiene que decir a mí entonces que Juan el Bautista no tenía amor. ¿Ok? Pablo les llamó perros a los judaizantes. Eso no hay quien lo borre de allí. Pablo dijo que cualquiera que predicase otro evangelio era maldito. Y Pablo deseó que esos judaizantes que perturbaban a la iglesia en Galacia se mutilasen. Dice, ojalá se mutilen los que os perturban. Así que si recapitulamos esos 3 versículos, podemos hacer una construcción que diga, ojalá se mutilen esos malditos perros. Ah, Moisés, no puedes decir eso. No puedes decir eso. Pablo les deseó que se mutilasen. Pablo dijo que cualquier otro que predicase un evangelio diferente al de él, cualquier otro evangelio era maldito. Y Pablo les llamó perros. ¿Ok? Eso usted no lo puede borrar de ahí. Como tampoco puede borrar que Juan el Bautista le llamó víboras a muchos de los fariseos y muchos del pueblo judío incrédulos que venían a observar y venían a ver a Juan llamando al arrepentimiento y bautizando en las aguas. Eso usted no lo puede borrar de allí. Como usted no puede borrar tampoco que Jesús le dice a Herodes, vaya y díganle a esa zorra. ¿Ok? Y usted no puede borrar tampoco que Jesús entró al templo y viró las mesas. ¿Ok? Y se agarró de un fuete y volteó las mesas y viró las mesas donde estaban los cambistas vendiendo. Jesús, lleno de amor. ¿O usted va a decir que Jesús no tenía amor? ¿Ves cuál es el problema? Muchas veces el mensaje confronta un poco. Y cuando el mensaje confronta o cuando ponemos la escritura como está. Filipenses 3:2 dice perros. ¿Qué usted quiere que yo haga? No, Pablo no. Pablo se refería a Moisés a las personas que están adulterando, que están fornicando. No. Pablo se refería a los malos obreros que no eran la verdadera circuncisión. ¿Okay? A los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo. Y ahí en ese capítulo continúa desarrollando. Y vamos a leerlo al terminar esto, para que usted vea que no hay otra. Inclusive muchísimos estudiosos y algunas versiones bíblicas, inclusive bajo el entendido de que en realidad cuando Pablo les dice perros, es refiriéndose al movimiento contra el que él estaba combatiendo, que era un movimiento judaizante. Algunas versiones bíblicas han incluido unos paréntesis que luego de la palabra perros dice judaizantes y legalistas. Porque era eso a lo que se refería Pablo. Eso usted no lo puede negar, no lo puede borrar de allí. Jesús se metió al templo y viró las mesas con mucho amor, lleno de amor, o usted va a decir que Jesús no tenía amor. Es porque yo digo, y lo seguiré diciendo, yo estoy en paz para con todos los hombres, ¿ok? En cuanto a lo personal, en cuanto a lo secular, pero hay mensajes que se contraponen. Y con aquellos que mencionan y que predican y enseñan un mensaje que es contrario a la cruz de Cristo, en cuanto a la doctrina y la enseñanza, no hay paz. Yo voy a seguir combatiendo con doctrina y con enseñanza y con escritura esa blasfemia y ese falso evangelio. No podemos estar en paz. Entonces se escandalizan. Que Moisés no tiene amor.
Jesús estaba en paz con los cambistas en el templo. Jesús, lleno de paz, les viró las mesas. Jesús, lleno de paz, los botó, los sacó, les dijo: ladrones, ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Eh? Y así sucesivamente hay diferentes pasajes en la Escritura y en el Nuevo Testamento que son fuertes, porque muchas veces viene ese momento de la reprensión fuerte. Vemos el momento de consuelo, vemos al discípulo amado recostado sobre él, vemos a Jesús teniendo compasión de la mujer adúltera, vemos a la mujer derramando el perfume a los pies de Jesús. Muchas escenas de compasión, de misericordia, pero también hay escenas donde hay juicio, donde hay una reprensión. Entonces quieren presentar a un Jesús hippie. Quieren presentar a un Jesús que no es el Jesús real. Quieren presentar a un Jesús de peace and love. Peaches and cream. ¿Okay? Todo bonito. Besitos y amor. Paz y amor. Mua, 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 mua. Chalón, chalón. Besitos, besitos. Y el Jesús que confrontó a los fariseos y les dijo: hijos del diablo. No tenía amor, porque Jesús les dijo: hijos del diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que Jesús no estaba en paz con ellos. Tenía que decir la verdad. Y si usted está predicando otro evangelio diferente al que Pablo enseñó, es anatema. Es anatema y punto, porque lo dice ahí la Escritura, es anatema. Y si Pablo les llamó perros, les llamó perros. Y si Pablo deseó que se mutilasen, Pablo les deseó que se mutilasen. Mírelo ahí. Ojalá se mutilasen los que los perturban a ustedes. Porque vosotros, hermanos, a libertad. Estos son movimientos esclavizantes, movimientos legalistas que los esclavizan. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Eso no les gusta a ellos. No, la ley no se cumple en esa sola palabra. La ley se cumple también guardando el Shabbat y guardando y observando y las fiestas y de regreso a las sombras. En otra ocasión hablaremos sobre las figuras y sombras y sobre diferentes temas que vamos a hablar. La ley de Moisés, la ley del pecado, porque ahora esa es la nueva. No se pierdan eso. Ahora cuando usted habla de la ley, dice: no, pero no era la ley mosaica, era la ley del pecado. Pero venga acá. La ley que fue añadida a causa de las transgresiones, ¿fue la ley mosaica o la ley del pecado? La ley que vino para servir como un ayo y llevarnos a Cristo, ¿era la ley del pecado? ¿Sabes? La pecaminosidad que está en nosotros mismos. ¿Llegó 400 años después de la promesa? No. Fue la ley mosaica dada en el Sinaí. ¿Entiendes? Cuando se ven apretados dicen: no, pero ahí no habla de la ley mosaica. No, eso es la ley del pecado. Ahora hemos sido libertados de la ley del pecado. No de la ley mosaica. Tenemos que seguir guardando la ley mosaica. Un mensaje diabólico. ¿Ok? Cualquier evangelio que predica y enseña que Cristo no basta, que Cristo no es suficiente, es un mensaje del mismo infierno. ¿Ok? Mensaje diabólico. Harry, saludos. Y eso es correcto.